Buenas tardes, agradecemos a los presentes, los de aquí que hayan tomado el tiempo para estar con nosotros, los que vienen de Atizapán, que hayan hecho toda esa excursión, los que vienen del Distrito Federal o de ahora CDMX. Agradecemos que estén aquí. La idea es el día de hoy, después de haber escuchado a la maestra Patti, trabajar el tema de feminismo y marxismo. Cuando nosotros planteamos estos dos aspectos, feminismo y marxismo, plantearemos que ha habido una serie de encuentros y desencuentros a lo largo de la historia. Hay muchas personas a partir de los años 80 principalmente que plantean que el marxismo no es una alternativa y que no nos puede dar una explicación real de lo que es el feminismo, el feminismo, de cuáles son las condiciones en las que se encuentra la mujer, que el marxismo reduce todo al problema de la lucha de clases y que por lo tanto hay fenómenos que están más allá de la lucha de clases, como serían las etnias, como sería la cuestión de las razas, y que entonces el marxismo no puede dar una explicación. En ese sentido, pues se plantea como que hay un desencuentro, y por otro lado tenemos en algunos momentos de la historia que ha habido encuentros. Estos encuentros los tenemos pues, principalmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y después en los años 60, 70 del siglo pasado, en donde hubo una clara confluencia de las posiciones feministas con el marxismo o del marxismo con el feminismo. A mí me parece que el marxismo tiene muchos aspectos que nos pueden explicar las condiciones sociales en las que vive la mujer actualmente. Tiene muchos elementos, muchas herramientas teóricas que nos pueden dar una explicación. Y en ese aspecto los creadores del marxismo, los marxistas clásicos, pues siempre estuvieron insistiendo en el trabajo sobre la mujer. Lenin, por ejemplo, decía que no podía haber una sociedad igualitaria, no podía haber una sociedad sin clases si la mujer era oprimida. Y planteaba que la liberación de la mujer, haciendo el parangón con la cuestión del manifiesto del Partido Comunista, la liberación de la mujer debería ser obra de la mujer misma. Marx y Engels, sobre todo Engels, pues conocemos los trabajos que tienen sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y luego algunos trabajos sobre la cuestión de la mujer de manera concreta. O sea que ellos siempre se preocuparon por la cuestión de la mujer, porque algunas feministas tratan de decir que el marxismo no se preocupa por resolver este problema de la mujer, que el marxismo, los marxistas lo único que queremos es dar el cambio social y que finalmente las condiciones sociales hacia la mujer van a seguir siendo las mismas. Y esto no es así. Las principales marxistas como Clara Zetkin a principios del siglo pasado, en 1910, pues hace la declaratoria del Día Internacional de la Mujer como el 14 de marzo, ella es la que plantea el surgimiento de esta situación, y Alejandra Kollontai tiene una serie de trabajos donde apuntan hacia el cambiar la sociedad capitalista en una sociedad socialista y establecen cuáles serían los mecanismos para lograr la liberación de la mujer. Cabe señalar que desde la perspectiva del marxismo nos encontramos con que hay una gran cantidad de mujeres que estuvieron participando casi en el momento que surge el marxismo con la cuestión de la mujer. Voy a referirme nada más a las más representativas, como Etta Palme en el siglo XVIII. Ella en sus trabajos hace una declaración textual: ha llegado la hora de la justicia, hermana de la libertad, llama a la igualdad de los derechos de todos los individuos sin diferencia de sexo. O sea, estamos hablando a finales del siglo XVIII. Para 1791, unos años después de que se da la Revolución Francesa, Olympe-Gaux estructura la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa de 1789 establece los derechos del hombre, los derechos universales del hombre, que pues ahora la ONU lo retoma como un derecho universal. Entonces, en este caso, esta Olympe Gaux lo hace 2 años después,
y ella establece los derechos de la mujer y de la ciudadanía, pero este es como una ruptura, un planteamiento de lo que sería la Declaración de los Derechos del Hombre. Mary Wollstonecraft escribe un libro muy importante que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde ella de manera radical establece lo que serían los principios y la lucha de la mujer. Dice que ¿quién ha elegido al hombre en único juez si la mujer comparte con él el don de la razón? O sea que no es tal este concepto de René Descartes de que la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas, sino que Mary Wollstonecraft plantea que la mujer también tiene las capacidades de derechos. Seneca Falls redacta la declaración de Parents, una declaración en donde podríamos decir, el primer planteamiento, el primer documento sobre los derechos de la mujer, el primer planteamiento o primer manifiesto sobre la mujer. George Sand, que fue una luchadora idealista, fue muy amiga de algunos escritores de su época. En el 48, en el proceso de la revolución del 48 en Francia, creía que la liberación de la mujer estaba comenzando y se iba concretando en un cambio de costumbres, pero que sin embargo no estaba reflejado en las leyes que mantenían la esclavitud de las mujeres. O sea que tendríamos que avanzar hacia constituir una serie de leyes que permitieran liberar a la mujer. Flora Tristán, que es pues una de las más reconocidas, digamos, ella es antecesora, podremos decir, de lo que sería el Manifiesto del Partido Comunista. Saca un libro sobre los paseos por Londres, en donde en 1938 hace una reflexión muy precisa sobre las condiciones de vida de la mujer en Manchester, en las principales ciudades industriales, adelantándose en cierta forma a la condición de la clase trabajadora de Londres, que escribe Federico Engels. No sé, los historiadores dicen que no saben si Engels leyó ese libro o no, pero tienen trabajos, digamos, en donde plantea las condiciones en las que vive la mujer trabajadora, esta mujer que está trabajando en la fábrica de hilados y tejidos, que se iba con sus niños a vivir prácticamente en la fábrica. Ella lo plantea de manera muy clara, estas condiciones. En este sentido, ella empieza a plantear una cosa que las feministas de finales del siglo pasado empiezan a plantear y que ahora lo siguen planteando, que es: lo personal es político. Todo aquello que me incumbe de manera personal tiene un claro carácter político. Esta es la primera que lo plantea. Y en este sentido, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Alejandra Kollontai, ambas ellas marxistas, o las tres marxistas, llaman a todos los partidos socialistas a que deben de luchar por el sufragio femenino. 1907 estamos planteando, y donde se trataba de obtener la ciudadanía plena con el derecho al voto y el sufragio femenino como símbolo del derecho de la igualdad. Aquí está llamando de la Segunda Internacional, todavía la Segunda Internacional, que es de donde provienen los partidos socialdemócratas, que esta Segunda Internacional, que fue creada por Federico Engels a finales del siglo XIX, y se está llamando pues a esta cuestión del voto. Todos los partidos socialdemócratas de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra, llaman a esta lucha y después, años después, logran que se constituya este sufragio universal. Y aquí en México, pues, recordaremos, hasta 1953 es cuando se logra el sufragio. Pero quiero señalar esto porque ellas son marxistas, en el sentido de que el marxismo tiene mucho que aportar. En el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, que se celebró en Copenhague, como decía hace rato, Clara Zetkin propone que el día 14 de marzo sea considerado el Día Internacional de la Mujer, fecha que van a retomar después otras organizaciones y que ahora pues ya es una cuestión internacional, que por cierto este día 14 en muchos lugares ya se ha banalizado, y llegan los hombres y felicitan a la mujer por ser mujer, el 8 de marzo, perdón, le dan el abrazo, etcétera, ¿no? Que es una cuestión de banalización. No es de que yo te felicito por ser mujer, sino que yo lucho contigo
porque eres mujer y yo soy hombre, ¿no? Y Alejandra Kollontai, una de las marxistas más preclaras, es una de las personas que va a ir construyendo lo que sería un programa feminista que al rato voy a replantear casi en la síntesis del trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? En este sentido, pues podemos decir que son estas tres las que van a ir dando un cuerpo teórico a lo que sería el marxismo y sus aportes a la cuestión de la mujer. Ahora bien, el problema de la lucha por la mujer, por la liberación de la mujer, la lucha del feminismo, fue planteada en los principios del siglo XIX, hace 100 años. Hay una lucha mundial, aquí tiene sus repercusiones. Estamos estableciendo pocos meses antes de que se declarara la Constitución mexicana, de que se hiciera el decreto de la Constitución mexicana de 1917. En el mismo mes que se está discutiendo la Constitución aquí en Querétaro, en Motul, Yucatán, hay el primer Congreso Feminista de la Mujer. A finales de diciembre de 1916 se está discutiendo el primer Congreso Feminista, están las mujeres reunidas y también tienen una serie de planteamientos que son muy importantes, que a pesar de que estamos cumpliendo 100 años, esos planteamientos de la mujer no se cumplen y siguen siendo muy vigentes, que a ratito estaré dando una explicación detallada de ello. Después de los años viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, digamos, hace que la mujer deje de participar en sus reivindicaciones. La mujer se va a apoyar en la cuestión de las fábricas, se van a trabajar, digamos, en la retaguardia para hacer las labores que corresponderían al proceso de guerra, en donde algunos revolucionarios de la época están en contra de ir a la guerra, porque no debemos de ir los trabajadores a enfrentarnos a una lucha fratricida, pero en esos momentos no hay una movilización de las mujeres en términos de hacer un planteamiento por su reivindicación. Vienen los años 50, 60, y en los 60 un grupo de mujeres jóvenes universitarias. Recuerden ustedes, en ese entonces se masifica la educación universitaria, surgen las grandes universidades. Aquí en la Ciudad de México, pues se constituye en los años 50 ciudad universitaria y se concentran a todas las mujeres estudiantes ahí. Son algunos miles de mujeres que ya están concentradas aquí en México. En otros países sucede lo mismo, principalmente en los países europeos, en Estados Unidos, y esto va a ocasionar que este grupo de mujeres preparadas, este grupo de mujeres con conocimientos ahora, este grupo de mujeres que tienen la perspectiva de terminar sus estudios y meterse a trabajar, empiezan a hacer un rompimiento con respecto a su realidad, a la realidad principalmente de sus madres, y entonces empiezan a hacer el planteamiento de una lucha feminista. En los años 60 resurge de manera muy fuerte el feminismo. Tenemos grandes movilizaciones en Estados Unidos, en Europa. En México va a llegar un poquito más tarde, después del 68, pero vamos a tener una camada de mujeres por la liberación de mujeres por sus reivindicaciones sociales. Dentro de estas reivindicaciones sociales, para los años 60, si nos situamos ahí, ya no estaba dada en términos de la lucha por el sufragio universal. Ahora ya estaba planteándose una cuestión de igualdad con respecto a otros aspectos, que sería igualdad económica, igualdad en términos de las jornadas de trabajo, y empiezan a hacerse una serie de planteamientos de que tienen una doble jornada, de que las mujeres, a partir de que trabajan en su casa, de que van a trabajar a la empresa, a la fábrica, regresan y tienen una doble jornada en su casa. Incluso hay quien empieza a plantear que es no solamente una doble jornada, sino una triple jornada. Son estudios que empiezan a desarrollar las mujeres. En los años 60, 70, aquí en México, logramos una serie de movilizaciones y de logros, en cierta manera, importantes. Los sindicatos, decía hace rato, retoman lo que sería la cartera de feminismo,
la cartera de la mujer. Algunos sindicatos, como el sindicato del Estuna, logra aspectos muy importantes en la planta laboral, en sus demandas, logra algunas cuestiones importantes. Empieza a haber algunas profesionistas que se dedican a hacer el análisis del problema de la mujer, y llegamos a una situación en donde las mujeres empiezan a participar de manera más abierta en política. Las mujeres entran a participar en la vida política, y son los años en que tenemos algunas candidatas a diferentes cargos. El más importante fue a la presidencia de la República por Rosario Ibarra de Piedra, que se logró que esta candidata recorriera todo el país y que hiciera un trabajo no nada más de planteamiento de tipo político, sino también algunas reivindicaciones de la mujer. Son los años, en los 60, 70, en donde surgen una gran cantidad de grupos políticos, de grupos de la mujer. Surgen varios grupos, y como la maestra decía hace rato, aquí tenemos en Guanajuato 11, decía 11 grupos feministas. Revisando en los estudios sobre estos grupos feministas, yo revisé hace 2 años, eran 35 grupos a nivel nacional, no local, sin considerar los grupos estatales, eran 35 grupos nacionales, y más de 60 cátedras en diferentes universidades sobre la cuestión de la mujer. Bueno, esto va a suceder en los años 70, 60, 70. Vienen los años 80, que es lo que quiero centrarme. Empieza a surgir el neoliberalismo con toda su fuerza, se empieza a imponer el neoliberalismo, y empieza a haber una gran ruptura sobre la cuestión del feminismo. Entonces, el planteamiento que hacemos es de qué feminismo hablamos, porque no hay un grupo feminista único, no hay un feminismo único, hay una gran cantidad de feminismos. En primer lugar, tenemos al grupo de feministas demócratas, que están estructuradas en varios grupos de intelectuales, en varias mujeres de intelectuales, en donde tenemos a Marta Acevedo, a Carmen Puyosa, a Margot Glantz, a Patricia Mercado, a Elena Poniatowska, a Sara Sefcovic, Jesús Rodríguez, Ángeles Mastreta, etc. Todas estas son mujeres que lograron acomodarse en la vida académica e intelectual del país, porque de entrada ya tenían una posición económica más o menos garantizada. Eran personas que tuvieron acceso a la universidad, personas que una vez que tuvieron acceso a la universidad tuvieron algunos recursos para dedicarse a la investigación sobre el problema de la mujer, y tuvieron las cámaras hacia ellas, y esto les permitió ser reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional. Este grupo de demócratas, de feminismo democrático, plantean que el único problema que tenemos que hacer es luchar por las demandas de la mujer a través de los procesos electorales. Plantean que tenemos que luchar por las demandas de la mujer ganando espacios constitucionales, modificando las leyes, modificando algunos reglamentos, modificando la actuación pública de, como decíamos hace rato, estas burócratas que están tomando el café, que llega a hacerse una denuncia y que siguen tomando el café. Estas demócratas plantean, hay que modificar eso a través de la denuncia, a través de la presión, y una vez que se modifique, las mujeres van a tener una libertad, digamos así. Tenemos por otro lado lo que podríamos decir el grupo de demócratas, el grupo de feministas ultras. Las feministas ultras son aquellas mujeres que no admiten ningún diálogo, ninguna discusión con los hombres, que plantean que todo el problema de la relación de sometimiento de la mujer se reduce a que existe un patriarcado histórico. Desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días existe un patriarcado, entonces tenemos que luchar contra ese patriarcado. Estas feministas ultras no solamente existen en México, que serían las que hicieron el escándalo cuando el antimonumento. Estas son las feministas ultras que no quieren saber nada de política, solamente las únicas cuestiones que se hablen de la liberación de la mujer, y de manera más radical, nada con el hombre, nada con lo que representaría el patriarcado.
Y entonces, que serían radicales o ultras, que estas serían las que estamos hablando, que no solo en México. Tuve la oportunidad en el 2010 de estar en Canadá y había un partido feminista, pero de puras mujeres, no aceptaban ningún hombre ni nada. Me llamó la atención que se acercaran a mí, que me preguntaran y que me hicieran una entrevista. Bueno, pues si no quieres nada con los hombres, entonces ¿cómo me estás entrevistando? Y desde entonces recibo información de ellas en donde su planteamiento es nada con los hombres. Un partido de puras mujeres, incluso lanzan candidaturas para mujeres, etcétera, que esto pues hace que estemos aislados, digamos, aquí. Bueno, además existe otro grupo, el grupo de las mujeres de la derecha, digamos así, si se pudiera decir así, de feministas de derecha, que serían las que están en el PAN, que para ellas no hay problema prácticamente de la liberación de la mujer. El problema que estamos enfrentando de los feminicidios, de las violaciones a las mujeres, etcétera, se debe a que las mujeres no asumen su rol, el rol tradicional que biológicamente tendrían que jugar, que según la Iglesia determina que las mujeres estén dentro de la casa y que estén atendiendo al hombre. Son esas mujeres que plantean vanidades en algún momento, no sé, Cosmos, bueno, las revistas ahora ya Provida, estas revistas que nos planteaban que la mujer debe de estar dispuesta a complacer al hombre. Debes de entender a tu esposo, él viene de trabajar cansado, entonces no va a querer encontrar una mujer molesta, no va a querer encontrar una mujer enojada, sino que cuando él llegue, pues tú tienes que estar sonriente, tienes que tener la casa limpia, la mesa puesta, etcétera, y estar dispuesta a él para todas las cosas que él quiere. Con eso se resuelve el problema de la mujer. El problema es que la mujer actualmente ya no quiere asumir ese rol que le tocaba tradicionalmente. Ahora la mujer se ha vuelto rebelde, se ha vuelto contestona, se ha vuelto una mujer que protesta y que ya no quiere asumir ese rol. Entonces, como ha sucedido esto, entonces la mujer ahora se va a trabajar, ya no se contenta con el salario que le trae el esposo, con el recurso que trae su esposo, sino ahora quiere más. Entonces sale a trabajar, y al salir a trabajar pues es evidente que cause tentaciones afuera y que pues la violen, que la golpeen, etcétera, ¿no? O esa mujer que, como ya no acepta el rol tradicional, se va a trabajar y llega y la casa no está limpia, entonces el esposo le empieza a pedir cosas, que la camisa, que el pantalón, que la comida, y pues no está. Entonces pues el esposo se enoja y la tiene que golpear, porque eso es natural. Entonces, para este grupo de mujeres, lo que tendría, que son las mujeres panistas, no sé, aquí en Celaya, pues yo conozco algunas mujeres que hacen ese planteamiento, ¿no? El problema es que la familia está disfuncional, y está disfuncional porque la mujer no quiere cumplir su rol. Bueno, no lo dudo que haya en otro lado. Y tenemos, bueno, como grupos, aunque no propiamente de los hombres, perdón, no propiamente las mujeres, como grupos, tenemos a los grupos marxistas, como dice la compañera, que son machistas. Y entonces para los grupos marxistas que son machistas, estos grupos, el problema de la mujer no se tiene que discutir en la sociedad capitalista. El problema de la mujer no lo tenemos que discutir actualmente, lo tenemos que dejar postergado para el socialismo. Aquí lo que importa el día de hoy es la lucha de clases, es la lucha en el sindicato, es la lucha por liberarnos de la explotación capitalista. Y cuando se acabe esa explotación, entonces vamos a estar en una sociedad socialista y la mujer se va a liberar. Entonces no tenemos que discutir algo eso. Les platico esta anécdota. En una ocasión me invitaron a dar una plática sobre salario, precio y ganancia, un libro de Marx, en un sindicato, del Sindicato de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de México. Si voy, era un auditorio como de 200 personas, llegué a tiempo, estaban terminando una mesa de problemas de qué hacer en algunas cuestiones sindicales, etcétera. Estaban los representantes sindicales arriba y empiezo a ver que varias mujeres empiezan a hacer planteamientos del problema de la guardería,
del problema de los horarios, de que tenían que responder a ciertas exigencias, que a una no le habían dado el permiso porque su mamá estaba enferma y no la podía atender, entonces le dijeron al representante sindical, tú tenías que atender ese caso y no lo hiciste, etcétera. Entonces ya cuando me subí, pues no hablé de salario, precio y ganancia. Sí hablé de salario, precio y ganancia, pero no hablé de... Entonces, ¿qué hablé? Agarré y planteé la necesidad del trabajo, del salario correspondiente a la mujer que no es pagado. Y entonces es un elemento que la sociedad capitalista tiene su sostén, se sostiene la sociedad capitalista en el salario de las labores que hace la mujer que no se le paga. ¿Cuáles son esas labores? Todas las labores domésticas, de lavar, de planchar, de hacer la comida, de limpiar la casa, etc. Y les puse un ejemplo de que pocas veces se conoce esto. En los años 70, cuando viene bajo el gobierno de Luis Echeverría, viene la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, se empieza allá en Michoacán, era una zona selvática, una zona desértica, digamos, no había casas, no había pueblo ni nada, y entonces se empieza a construir la siderúrgica Las Truchas en Lázaro Cárdenas. Y al empezarla a construir, como no había nada, entonces se empieza a construir unos galerones y empiezan a llevar a los hombres a trabajar. Pero como no había donde metieran esos hombres a sus esposas, a sus familias, mientras construían las casas habitación, los hombres vivían ahí y eran atendidos por la empresa. ¿Qué atención les daban? Les daban de comer, les lavaban, les planchaban su ropa y les limpiaban sus galerías, donde vivían. Entonces, cuando empezaron a construir las habitaciones, las casas habitación, los más desesperados llevaban a sus esposas. Entonces empezaron a llevar a sus esposas, ya estaban ahí sus esposas, y entonces la fábrica le decía, ya tienes esposa, entonces ya no tienes que lavarte aquí tu ropa, ya no tienes que comer aquí, ahora comes allá en tu casa, ya no tienes, ahora pues ya no tienen que hacerte tu limpieza, sino te lo tienen que hacer allá en tu casa, tu esposa. Entonces un grupo de mujeres, 100, 150 mujeres, que empiezan a darse cuenta, bueno, ¿yo por qué te tengo que lavar? Si tu compadre todavía no trae a su esposa y a él le lavan en la empresa, pues deja tus cosas allá. ¿Por qué te tengo que hacer la comida allá? Pues que te la hagan allá en la empresa. Y empiezan a generar un movimiento para que les pagaran ese salario. ¿Verdad? Entonces es parte de ese trabajo que ellos realizan que no es pagado, que tiene que ver con el salario. Porque si yo como hombre necesito mandar a lavar mi camisa, pues tengo que pagar para que me la laven. Entonces mi salario tendría que ser mayor. Si necesito que me hagan de comer, mi salario tendría que ser mayor. Y entonces en este sentido, ese movimiento de mujeres fructificó y se conservó lo que sería el servicio de lavandería y el servicio de comedor. En este sentido es parte de ese salario que no se paga. Y entonces la anécdota es que planteé esto al grueso de las personas, la mayoría eran mujeres, termina y empiezan a discutir y empiezan a hacer preguntas las mujeres. Y entonces uno de los dirigentes contesta, Héctor se llamaba, contesta, y dice, no, pero es que ese asunto no lo tenemos que tratar ahorita. Entonces una trabajadora le dice, no, discúlpame, es que tú eres un macho. Yo sé que tú en tu casa actúas así, reprimes a tu esposa y todo. Hemos ido, nos has invitado a tu casa y vemos cómo le gritas. Y entonces empieza a tratarse un asunto de lo que sería el machismo de izquierda, como dice la maestra. El machismo de estas personas que supuestamente son progresistas, pero que tienen un concepto. Me dicen a mí cuando termina la reunión, me dicen, ya ves, tú veniste a meter la división. Esos problemas de la mujer no se tienen que tratar en la sociedad capitalista, porque se divide a la clase obrera, y a la hora de que se divide la clase obrera, entonces nuestros objetivos ya no son los mismos, y nos debilitamos y ya no podemos luchar por el socialismo. Como si el problema de la mujer se resolviera nada más dentro de la cuestión del socialismo. Nosotros como marxistas pensamos que hay una íntima relación entre el movimiento feminista y la lucha de la liberación de la mujer.
Y en ese sentido, creemos que para que cambien las condiciones de opresión y explotación, en efecto, tenemos que cambiar las condiciones económicas, políticas y sociales. Y tenemos que luchar por el establecimiento de una sociedad igualitaria, de una sociedad socialista. Pero eso de que tenemos que hacerlo, no lo planteamos hasta que cambie, sino que planteamos que debe de ser la lucha en estos momentos. Y en ese sentido, Clara Zetkin hace un planteamiento desde principios del siglo XX, y la lucha de las mujeres en Motul, Yucatán, también apuntaron hacia cómo construir esta nueva sociedad. La lucha de las mujeres en Motul, Yucatán, en el feminismo, en el Congreso Feminista, establecen los resolutivos, establecen que debe de haber un cambio en la estructura de trabajo, que en primer lugar tiene que haber guarderías, que todavía no se cumple, que por cierto Fox Quisus, que vive aquí cerca de ustedes, Fox nos metió un problema por ahí y dijo, ya va a haber guarderías universales. Todo el mundo, el que quiera llevar a su hijo a guardería lo va a llevar, pero no nos dijo que esas guarderías iban a ser guarderías particulares, de casas habilitadas para guarderías. Eso no nos lo planteó. Y en este sentido les planteo en los años 70, 80, cuando la UAM logra su contrato colectivo, etcétera, establece guarderías para los hijos de las trabajadoras. Yo hice un estudio, una tesis sobre esta situación y visité una guardería de la UAM, una guardería del Seguro Social y una guardería de la UNAM, y me encuentro con que la de la UNAM y la de la UAM eran guarderías de privilegio, donde el niño llegaba a desayunar, donde tenían sala de conciertos, sala de piano, etcétera, donde tenían sus lugares de recreo, donde tenían su sala de pintura, etcétera, donde llegaba el niño, el papá con el niño, y si estaba enfermo le decían no se puede quedar, váyase con él, y le daban el permiso al papá, a la mamá, para que se fuera con el niño. Una guardería donde el niño salía comido, incluso los padres los trabajadores de ahí se molestaban porque el viernes el niño se lo llevaban sano, y el día lunes lo llevaban enfermo del estómago porque el papá se lo había llevado a la fiesta y le habían dado a comer el pozole, las carnitas, etcétera, que comía él, porque en la guardería le daban comida especial para niños. Entonces nosotros esto planteaba el Congreso Feminista en Motul, Yucatán, guarderías y centros de atención para los niños. Pero cuando hablamos de guarderías pensamos no en una casa habilitada, sino pensamos en una institución bien establecida que le dé todos los recursos al niño. Planteaban el cambio de la estructura educativa de la mujer, y avanzaban hacia que la mujer debería de estudiar desde las primeras letras, incluso mujeres adultas deberían de entrar a estudiar, y que les deberían de enseñar aparte oficios. Y entonces en esas escuelas planteaban enseñar desde la cuestión de sanidad. En ese entonces, vayámonos hace 100 años, la cuestión de los parásitos, de la alimentación, el agua que tomaban del pozo, etcétera. Entonces les daban clases a las mujeres de todos estos aspectos que tenían que ver con la vida doméstica. Les daban clases de crear, dentro del planteamiento fue crear cooperativas para las mujeres, para que las mujeres tuvieran una actividad y en ese sentido no fueran dependientes del hombre. Entonces era una serie de planteamientos que hacían en este aspecto, en este congreso, las mujeres. Clara Zetkin avanza, y Clara Zetkin como marxista establece de manera más precisa lo que es el trabajo feminista, lo que es el marxismo y el feminismo. Clara Zetkin plantea que debe desaparecer el concepto de familia tradicional, que ese es un elemento que tendríamos que estar apuntando. La familia tradicional debe desaparecer. ¿Por qué? Porque esta familia tradicional es una familia altamente enajenante. ¿Qué significa? Que al interior, que yo considero mi familia, y todo lo que pase yo como hombre, todo lo que pase dentro de mi familia yo soy responsable. Sin embargo, ¿quién me dio esa autorización? ¿Quién me dio ese elemento de que yo soy el responsable de todo lo que suceda? El Estado me lo delega a mí para que yo me haga responsable de ello y elimine
o haga a un lado la responsabilidad estatal, que en este caso, si mi hijo no tiene que comer, pues yo soy responsable de darle de comer. Si yo no tengo empleo, si yo no tengo trabajo, el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre mi familia, y entonces yo soy el responsable de darle de comer, lo que significa que el Estado pues se lava las manos. Entonces el concepto tradicional de familia debe de desaparecer, y entonces tenemos que plantear una familia diferente. Y Clara Zetkin planteaba en este sentido, primero, algo que ya apuntábamos, que no sea el trabajo enajenado de la mujer, que es individualizado y en el hogar y aislado, que nada, no hay nada más enajenante que estar planchando la ropa de toda la familia, que estar haciendo la comida por obligación, no porque me guste hacer un buen platillo, etcétera, sino porque es obligación de hacer la limpieza de la casa, de lavar. Todos esos aspectos, dice Clara Zetkin, el Estado los debe de proporcionar y de manera gratuita. ¿Y cómo los tiene que proporcionar? Bueno, que la mujer que trabaje pues en el comedor de la empresa coma, que el esposo que trabaje coma en el comedor de la empresa, que el niño que va a la escuela coma en la institución y tenga una atención de acuerdo a su edad. Entonces ese era un planteamiento de Clara Zetkin. El otro, el lavado de la ropa y el planchado, que una institución se hiciera cargo de ello, de la atención de los enfermos y demás, que el Estado a través de instituciones de salud se hiciera cargo de estos enfermos. ¿Okay? Son algunos de los planteamientos que hace Clara Zetkin y que en la actualidad necesitamos reivindicar. Se nos plantea que esto sería una cuestión de un sueño, ¿cuándo vamos a lograr? Pero si a las mujeres que están trabajando, que tienen ellas la doble carga de trabajo, decimos, tenemos que apuntar hacia la creación de los comedores, la creación de los centros de atención hacia las mujeres, la creación de lavanderías, etcétera, que por cierto no es una invención de los socialistas. En la sociedad capitalista actual, las condiciones sociales apuntan hacia allá. Le platicaba hace rato con otra señora, no sé si aquí en Salamanca suceda, me imagino que sí, en donde ya hay expendio de comida por kilo. En la Ciudad de México hay muchos lugares así, expendio de comida por kilo. La mujer sale de trabajar y en lugar de irse a su casa a hacer la comida, compra su kilo de arroz, de guisado, de frijoles, su kilo de tortillas y su agua. Llega a su casa y calienta y ya tiene la comida para todos. Okay. Aquí le llamamos cocina económica. Cocina económica. Allá eran cocinas económicas y luego aparecieron esa comida por kilo. Entonces está apuntando hacia allá. En la Ciudad de México, yo creo que aquí también no es una cosa privativa de ella, están las lavanderías y planchaderías públicas por kilo, donde llegan y dicen, aquí traigo, péseme mi ropa, y le dicen, viene mañana por ella, ya sé que hay planchada y demás. Entonces, las condiciones sociales, las condiciones tecnológicas están apuntando hacia ello. Lo que tenemos que hacer es decir, que se generalice y que el Estado las absorba. ¿Por qué tengo que pagar de mi salario? Sino que el Estado tenga sus instituciones. Y entonces las personas que trabajen ahí, que trabajen por sus horas, sus 8 horas de trabajo normales, con todos los derechos laborales, que tengan seguro, que tengan atención de sus hijos también en las guarderías, que tengan dónde comer ellos, etcétera. Y entonces apuntaríamos hacia ir creando una sociedad diferente. Si no cambiamos esas condiciones sociales, la opresión y la explotación de la mujer va a seguir siendo igual. Ahora, pero esto va, si la mujer ya no tiene esas funciones, porque ahorita nos encontramos una cuestión ambivalente. Ahorita nos encontramos con que algunas mujeres dicen, es que mi esposo es bien buena onda, él no es machista, me ayuda a hacer las labores de la casa. Y entonces aquí viene la reflexión, ¿no? Eso de que, bueno, ¿y por qué te ayuda? ¿Por qué no le ayudas tú a él? O sea, ¿es responsabilidad, la familia es responsabilidad de la mujer o es responsabilidad de ambos? Pero viene un problema, pero como es un trabajo enajenante, como es un trabajo extremadamente aislado y enajenante, pues yo como hombre no lo quiero hacer. Y diríamos, está en su legítimo derecho.
también está en su legítimo derecho la mujer de no quererlo hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ese problema? Nos metemos los dos de manera enajenada a hacer las labores de la familia, del hogar, o que el Estado se encargue de ello. Creo que hay las condiciones para que el Estado asuma su responsabilidad, pero lo debemos de exigir. Ahora, el problema es que nosotros lo exigimos, que las feministas demócratas lo exigen a título individual, lo exigen que quede en una constitución, lo exigen que no quede en un reglamento, pero no lo asumen como un compromiso social. Y entonces este compromiso social debe de estar dado en nuestros sindicatos. No es que el problema de la comida, el problema de la salud, etcétera, sea un problema mío como mujer, sino que es un problema de nosotras y de nosotros. Y entonces que el sindicato luche por lograr esas conquistas. Que el Estado plantee, a ver, queremos comedores para todos y con buenas condiciones. Queremos que a nivel sindical, queremos que la empresa se encargue de todos esos aspectos. Y entonces ya no sería una cuestión de que mi lucha individual o que pues vota por mí porque yo soy buena onda y yo voy a legislar eso y legislo, pero nunca se aplica. Sino que tendríamos que hacer una movilización a través de los sindicatos, que es donde se empata con el marxismo. Los marxistas planteamos que la liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos, pero ojo, no lo planteamos como hombres, los hombres trabajadores, la mujer es una trabajadora. Entonces nosotros como trabajadores debemos de luchar conjuntamente como clase para lograr esos aspectos. No tenemos que luchar a título individual o a través de una legislación, sino tenemos que avanzar. Y en ese sentido, pues hay una responsabilidad muy grande de ir dando esta lucha en los sindicatos para ir clarificando el concepto a los hombres. Creo que también los hombres tenemos una clara concepción machista, pero las mujeres tienen que impulsar, dar una lucha y decir, queremos esto. Tú eres mi esposo, tú eres mi compañero en la fábrica, no quiero que tú le vayas a ayudar a tu mujer. Quiero que tú luches porque haya todo eso que tú necesitas esté en la empresa. Entonces, creo que avanzamos hacia otro sentido. Y ya no es, yo no quiero lavar los trastos, lávalos tú. Oye, es que yo llegué tarde y no pude, pues ese es tu problema, ¿no? O como le hacemos algunos hombres, dice que nos ponen a hacer alguna cosa, o nos ponemos a hacer algo y hacemos el tiradero, que la mujer termina diciendo, mira, mejor no quiero que me digas. Mejor yo lo hago porque me dejas tal cosa destruida que... Entonces tendremos que ir avanzando hacia esos procesos de lo que sería la lucha de clases. Creo, para concluir, que además de esto tenemos que ir asumiendo las acciones de tipo colectivo para la defensa de la mujer en todos los aspectos, ¿no? Ahorita una cuestión que es importantísima, la maestra Pati lo menciona, que es la cuestión de los feminicidios, que no es alerta de género en México, en Guanajuato, es alerta de género en Michoacán, en Guerrero, en Tabasco, en Guanajuato. Yo diría una alerta de género en todo el país. Okay, el problema es cómo le enfrentamos ese aspecto de alerta de género. Nuevamente creo que tendremos que asumir una fuerza y una lucha a través de los sindicatos, y yo sí que aquí plantearía, pues si los compañeros no están representándonos, por ejemplo en el caso de las mujeres, del magisterio, la mayoría son mujeres. Entonces, a ver, necesitamos como CENTE hacer una manifestación de mujeres, de maestras en la presidencia municipal, para exigir como maestras que se atienda el caso de género. Creo que tendríamos que ir haciendo eso y los compañeros presionarlos, oye, tú me estás representando, quiero que me representes en todos los aspectos. Y presionar para que como clase, no como individuos, vayamos avanzando hacia este aspecto. Creo que en ese sentido quisiera replantear algún último detalle. A partir de 1980 que se da la cuestión de
neoliberalismo, empieza a haber una serie de críticas por parte de una serie de grupos, y estas críticas nos llevan a permear, a introducirse en los grupos feministas, y entonces estas críticas, por ejemplo, que hablan de posmodernismo, del hipermodernismo, etcétera, nos plantean como que no hay una alternativa única, que hay muchas alternativas, y algunas intelectuales, como estas que mencioné, pues se han dedicado a estudiar problemas muy específicos, problemas de la etnicidad, problemas de racismo, problemas de la mujer trabajadora, problemas de las cooperativas, problemas de la mujer indígena, problemas de la mujer. Se han dedicado a estudiar incluso cuestiones sobre escritura y mujeres, sobre cuestiones, por ejemplo, sobre el arte y la mujer. Hay una investigadora universitaria de Estados Unidos que fue esposa de un tal Pollock, un artista, seguramente lo conocen, que pintaba echando pintura así en diferentes, en un lienzo, aventando la pintura. Ella, haciendo sus estudios de estos posmodernistas, llega a cuestionar el uso de la mujer como símbolo de belleza, digamos, en las obras, el desnudo de la mujer, y plantea por qué se tiene que poner una mujer con un cuerpo muy bonito, por qué necesariamente tiene que ser así, un cuerpo asexuado, dice, donde nada más se ve pues prácticamente lo que la sociedad capitalista permite que se vea de la mujer. Y entonces esta investigadora empieza a replantear por qué no se hace la pintura de una vagina, por ejemplo, las diversas formas y características de la vagina. Porque estas mujeres que nos ponen de manera sin vello público, etcétera, dice, estas mujeres pues no nos muestran lo que es la realidad de la mujer. Entonces tenemos que erotizar el cuerpo femenino porque está deserotizado. Entonces este proceso de erotización tiene que ir hasta sus partes más íntimas, que es uno de los planteamientos que están haciendo los posmodernistas, etcétera. Pero estos estudios no nos llevan a tener un replanteamiento de qué hacer para transformar la sociedad. Nos dicen cómo es y cómo debe de ser, pero esto no porque pinte una vagina, no porque vaya a hablar los monólogos de la vagina en una obra de teatro, con eso voy a cambiar la realidad. Para cambiar la realidad de la mujer tengo que cambiar las condiciones sociales en las que vivo, y para eso solamente el proceso de la lucha de clases es lo que nos permite construir, y en este sentido tendríamos que construir una organización de mujeres, de hombres, independiente de la burguesía, independiente de los partidos políticos burgueses, que luche por la transformación de la sociedad a través de una forma de organización desde abajo, de organización de lo colectivo, para que esta organización se vaya permeando todos los procesos, todos los poros de la sociedad, y vayamos haciendo una transformación a través de la toma del poder. No hay otra. En ese sentido, yo creo que los compañeros hombres que me acompañan van a ser lo suficientemente claros para dar una lucha por este sentido, y no dudo que las mujeres vayan a estar dando esta lucha. Muchas gracias.